Hola a todos, ya estamos aquí otra vez. Vamos a ver. ¿Os acordáis de las super tenazas que hicimos, no? Es que estas nos van a valer de maravilla para sujetar cualquier hierrito que queramos meter o sacar de la fragua. No hice la prueba en la fragua pero vamos a ver si se ve. Vamos a ver, porque en los dos sitios no se puede estar. Ahí. Y entra perfectamente hasta el fondo. Hombre, sí que tienes que acercar un poquito la mano al fuego, pero vamos, donde realmente está el cráter, que es en el centro, nos alcanzaría a colocar cualquier piecita. Podemos incluso dejar las tenazas apoyadas, que no se nos caerían al suelo. En su día pensé en hacer una bandejita aquí abajo, todavía no he descartado la idea. Como ya he visto que funciona después de haberla probado, pues estoy un poquito ahora liado como todos sabéis con las herramientas, haciendo el ajuar un poquito. No lo había probado que nos llegara sin tener que acercar la mano demasiado al fuego, porque claro, luego cuando coja temperatura eso, a ver quién acerca ahí. Creo que tiene la medida ideal. Y bueno, vamos a lo que nos interesa hoy. Hoy lo que vamos a hacer, terminando ya para completar Vamos, terminando o no, que por lo que yo he visto por ahí, hace falta, si para trabajar el cuero hace falta un montón de herramientas. Sí, son herramientas sencillitas, muchas de ellas se pueden hacer estilo casero, como mateadores o puntas de estrella para marcar la puntada, agujas, cosas de esas. Hay muchas cosillas que se pueden hacer en casa. Otras como cortatiretas o cosas de esas, yo las he visto por ahí también hechas. Hay gente muy habilidosa, mucho. Me gusta mucho la gente que se las apaña con dos de pipas. Y bueno, que ya me estoy enrollando. Vamos a ver, como las pinzas ya las tenemos, las tenazas, para meter y sacar hierritos al fuego, pues nos falta, entre otras cosas, y tenía por ahí este cortafríos que está machacado, se puede ver. Este me lo encontré, no sé dónde, lleva mucho tiempo ya por aquí dando vueltas, y le tengo para hacerle daño, como se puede ver. Para hacerle daño, como se puede ver, más lo que le hicieron en su día, y seguramente que esta herramienta alguien trabajó duro para templarla y darle esta forma y tal. Así que no me gusta que las herramientas estén por ahí tiradas y mal aprovechadas. Así que le vamos a dar una utilidad, porque yo este cortafríos, en mi trabajo no utilizo este tipo de cortafríos. Parece como un cortafríos de cantero o algo así, para trabajar la piedra o para rajar las losas o una cosa así. Podría darle muchísimas más utilidades, pero yo creo que es como un cortafríos de cantero. Está hecho a mano sin ninguna duda, o tiene toda la pinta al menos, pero bueno, yo en mi oficio no trabajo con herramientas de este tipo. No trabajo con ellas porque mayormente son herramientas compradas en ferretería, cortafríos de otro tipo industrial, y bueno, me apaño con ellas, y esta pues no la uso. Y para que esté por ahí dando vueltas sin utilidad, le vamos a dar una utilidad muy práctica. Vamos a ver si tengo un lapicero por aquí. Y la utilidad que le vamos a dar, necesitamos, en la fragua, además de las pinzas, el martillo, más diferentes martillos, está el típico martillo de bola y eso, una tajadera de yunque. Una tajadera de yunque, que es una herramienta que se pone en el yunque para que se sujete, donde, vamos a ver, de este tipo, donde tú puedas colocarla así, por ejemplo, está sujetando, por ejemplo, el hierro caliente le está sujetando así, como si dijéramos, le pones encima, vamos a ver si se está viendo o no, ahí. Tú pones el hierro cuando le quieres, por ejemplo, cortar por algún sitio, le pones encima, golpeas
placa y el objeto cortante, la tajadera en este caso, que tendríamos debajo, lo que hace es marcarte por debajo como si fuera corte. Luego le doblas y se parte por ahí. Y es una herramienta para eso, para ayudarnos a cortar el hierro en caliente. Así que le vamos a dar esa utilidad a este cortafríos para que no esté por ahí perdido. Es una pena. Y con el resto que nos queda ya haremos otra cosa, que tengo pensado algo. Así que venga, lo primero que vamos a hacer es cortar la parte de arriba de la cuñita. Una cuñita vamos a cortar aquí. Yo creo que a ojímetro, mira, ojímetro, tengo metro. Si fuera un escalímetro todavía también le tengo, pero vamos a ver, le vamos a dar 4, venga. 4 yo creo, 4 centímetros yo creo que es una buena medida. Ahí, a 4 centímetros. Y le vamos a cortar por ahí. Le vamos a cortar por aquí. Lo vamos cortando. Sí, yo creo que 4 centímetros, vamos a ver, que se me está haciendo poco ahora. A ver si le vamos a querer hacer tan pequeño que no vamos a quedar nada. Le vamos a dar a 5 mejor. Le vamos a dar a 5, que veo yo más superficie. Porque oye, luego con los golpes y tal y cual, se va machacando, le tenemos que ir dando forma, se puede calentar y estirar y tal y cual, pero claro, si en el momento que le empiezas a meter un poquito la radial o eso, te vas quedando sin material. Bueno, voy haciendo yo esto. Si no puede durar el vídeo 7 horas fácil. Voy cortando esto y os enseño el siguiente paso. Bueno, lo tenemos cortada la pieza. Vamos a procurar que no se nos recaliente demasiado, enfriando constantemente. Vemos las temperaturas, cómo hacen su trabajo. Vamos a procurar que no se nos destemple a la hora de meter el disco. Si tenemos que enfriar 2 o 3 veces lo haremos, porque si se nos recalienta demasiado se nos puede quedar blando y después, claro, al mínimo golpe se machaca constantemente. Así que o eso, o luego le metemos a la fragua y le templamos de nuevo. Yo voy procurando que no se me recaliente demasiado. Voy enfriando constantemente. Le he arreglado un poquito la zona del corte, que estaba muy mellada. No nos interesan los dientes, para este caso nos interesa que sea un corte recto y liso. Le voy a arreglar ahora un poquito, le voy a rebajar de aquí, haciéndole un poquito de corte y enfriando constantemente. Si se nos llegara a quedar blando, porque se recalienta o por X, pues no nos quedaría más remedio que meter a la fragua, subirle a temperatura de temple, 900 grados, 800 y pico, una cosa así. Tenéis tablas de temperaturas en internet. Y se enfría en agua, se le hace el revenido en aceite, y yo creo que nos quedaría, o depende del material que estemos trabajando, el grado de carbono que tenga, si es más alto o más bajo. Si es demasiado alto en carbono, a lo mejor nos interesa hacer el revenido en aceite. Porque el temple en agua, si tiene mucho grado de carbono, se nos quedaría muy cristalizado. Y oye, al mínimo golpe pues no nos interesa que nos salte un trozo y nos deje mellada la tajadera. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Yo hablo en teoría, la práctica aún no la conozco, estoy en ello, pero por lo que oigo por ahí a la gente que sí que sabe y su experiencia, que la pongo a mi servicio ahora, con su permiso, pues hay que tener en cuenta esas cosas. Bueno, joder, cómo se me va me enrollo con 2 de pipas. Bueno, vamos al lío. Le vamos a arreglar un poquito el corte, poquito, tampoco hace falta que corte como un cuchillo. Sí que tenga un poquito que incluso, hombre, no así, que tendría ahí 2 milímetros, 2 milímetros 3, no llegaría de corte, pero bueno, sería en este caso un corte plano. Lo que vamos a hacer es hacerle un poquito de bisel, que tenga forma de corte, pero nada más que matándole un poquito los biseles aquí. No nos interesa un corte de cuchillo, no sea tampoco demasiado blando, que con 2 golpecillos se esté ya mellado y machacado.
Y luego le vamos a soldar un vástago, por aquí debajo, así tal y como está el dedo, de la medida, porque en su día yo lo pensé, de la medida que tengo aquí en el yunque. Yo, el yunque que tengo no es un yunque tradicional, es un trozo de viga de té que en su día me traje de mi trabajo, lo iban a tirar a la chatarra, y digo, pues, oye, tren para acá porque necesito yo un yunque en casa donde dar golpes. Y bueno, ahí lo tengo un poquito adaptado, en su día le hice unos agujeritos con la intención vamos a ver, tengo por aquí una plepinita. Mi intención en su día era poner la chapita ahí y soldar esto encima. Y mi idea era ponerle dos vástagos aquí, como están a la misma medida, para poderlo girar tanto así, cambiarle la posición en el yunque, tanto así como para acá, dependiendo de la posición que necesites. Pero yo creo que poniéndolo, soldándole un vástago, que se nos quede un poquito perpendicular, porque me parece que el corte le he cortado yo ahí a ojímetro, y tiene un poco de inclinación. Intentando que quede un poquito lo más vertical posible, para que luego no trabajen los golpes de lado. Y yo creo que haciéndole un vástago de la medida de los agujeritos que tengo aquí, no son cuadrados, así que eso hay que tenerlo en cuenta, porque luego corres el riesgo de cuando vayas a dar el golpe o lo que sea, que se te gire sobre sí mismo. O le haces un poquito de caja al agujero del yunque, pero yo creo que para darle, lo pones ahí encima, para darle un golpe, difícilmente se te giraría. En caso de que ocurriera, pues ya le buscaría la maña para solucionarlo, pero yo creo que así va a ser suficiente. Le voy a soldar el vástago aquí debajo. Sí, y ya comprobaremos en el futuro si nos funciona así o si se nos gira involuntariamente y no nos deja trabajar a gusto, pues habría que buscarle la solución para que no se nos gire. Vale, como lo más fácil de conseguir para mí es un trozo de varilla de ferralla que más o menos nos venga con el agujerito que va a hacer de soporte para la tajadera, no nos entra, así que lo que tenemos que hacer es rebajarle un poquito a la medida para que nos entre ahí justito. Nos entra perfectamente, así que lo que vamos a hacer ahora es cortarle por aquí, le cortamos por aquí, justo dejándole un poquito de cabecita, le vamos a cortar por aquí, le voy a hacer una marquita, pero vamos, siempre le podemos repasar luego un pelín una vez que le tengamos cortado, sí, porque lo suyo es que apoye la tajadera sobre el yunque, que no trabaje sobre el vástago que le vamos a soldar. El vástago es para que se sujete, que no se nos vaya para allá y para acá, y que siente la base, le pasa un poquito el disco de desbaste, haciéndole la superficie plana, para que apoye sobre esta pieza, no sobre el vástago. Bueno, como ya lo tenemos hecho, pues vamos a cortarlo y soldarlo. Ya va cogiendo forma. Bueno, vamos a ver otra cosa. Como a la hora de... lo explico aquí arriba porque me voy a ver yo mejor. Vamos a ver. A la hora de soldar, si le soldamos tal que así y le echamos un cordoncito alrededor, sería centrado al medio más o menos, si le soldamos un cordoncito alrededor, ese cordoncito nos va a quedar. Y si intentamos, me refiero que nos va a estorbar luego para que siente la tajadera sobre el yunque. Y si intentamos rebajarle el cordón, y para devolverle la superficie plana que tiene ahora mismo, ¿qué ocurre? Pues que nos quedamos sin cordón, evidentemente. O sea que el aporte de hierro que vamos a hacer no se le vamos a quitar luego. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues le vamos a hacer forma así como de rebaje, como si quisiéramos hacer punta, sin llegar a hacerla, lógicamente, le dejamos ahí como una puntita, un eje, como si fuera un punzón, una cosa así. Bueno, le hacemos ese pequeño bisel alrededor, con el fin de que a la hora de aportar material, el cordón se nos va a quedar ahí. Va a rellenar todo ese rebaje que le hemos hecho, luego le repasamos
y no le quitamos todo el hierro que le hemos aportado, todo el metal que le hemos aportado. Creo que se entiende perfectamente la idea. Echamos ahí el cordoncito, luego le arreglamos y no nos quita todo. Nos sigue quedando cordón ahí suficiente para que nos aguante. Suficiente de sobra. Si lo pusiéramos plano, nos quedaría el cordón sobresaliente. Luego intentamos lijar, devastar para que nos quede el plano, que no nos estorbe el cordón, y nos quedamos sin nada. Al mínimo golpe, placa, roto. Así que lo que vamos a hacer es ese. El biselito, le rebajamos eso y el cordón nos va a rellenar el bisel. Luego le arreglamos y tal y cual, pero nos seguiría quedando cordón ahí. Bueno, creo que la idea está entendida y quería decirlo porque, oye, después de que creamos que lo tenemos hecho al mínimo golpe que se nos rompa, pues ni trabaja ni nada de nada. Chapuceas, más que otra cosa. Vale, ya le tenemos soldado. Vamos a arreglarle un poquito la parte esta de abajo, este lado, porque veo que me cabecea un poquito hacia un lado cuando apoya. Me cabecea un poquito hacia un lado porque le he dejado ahí como un poquito de rebaba. Le voy a arreglar eso un poquitín. Le vamos a quitar un poco el óxido que tiene, un poquito por encima, pasándole la lijadora. Y ya estaría listo. Bueno, ahora ya sí que sí. Lo hemos pulido un poquitín, tampoco sin pasarnos. Nada más que para quitarle un poquito el óxido, porque luego en 4 días va a estar otra vez, pero bueno. Nosotros empezamos a trabajar, para nosotros es nueva. Empezamos a trabajar con ella desde ahora. Vale. Yo creo que nos va a funcionar perfectamente. Pues ahora ya sí que sí. A trabajar con ella. Venga, espero que os haya servido, al que quiera hacérsela, y al que no por lo menos se haya entretenido, le haya gustado. Venga, hasta luego.